Iglesias, monasterios y palacios, una impresionante plaza mayor y hasta un castillo. Todo ello en una tierra de conquistadores. Así es Trujillo y te lo voy a enseñar. Trujillo es una preciosa localidad de unos 9.000 habitantes en el sureste de Cáceres, muy bien comunicada por carretera que rezuma historia y pasado histórico por sus poros, teniendo un conjunto de edificios de gran importancia debido a su antigüedad, pues ya fue lugar importante en la época romana o medieval y su legado aún perdura, teniendo incluso personajes ilustres como Francisco de Pizarro entre sus ciudadanos. Trujillo es hoy una localidad tremendamente atractiva para el viajero, llena de lugares a visitar y fotografiar, donde degustar además su gastronomía y pasar un gran día o fin de semana. Y vamos a comenzar la visita por su punto más elevado, su castillo, una fortaleza construida en su mayor parte durante el dominio musulmán del lugar entre los siglos IX y X y que se sitúa en lo alto de un cerro, lo cual permite que pueda ser visto desde muchos kilómetros a la redonda. Esta construcción ha sido reformada varias veces a lo largo de su historia y hoy luce con sorprendente buena conservación, albergando en su interior dos aljibes árabes, uno de 2 naves y otro con más de 2, ambos cubiertos con bóveda de medio cañón, sin olvidarnos de sus murallas, que contienen alguna torre y almena e incluso una ermita. Y como en todo castillo que se precie, como hice hace muy poquito con el de Oropesa, fijaos qué vistas. Desde aquí, un auténtico mirador de toda la zona, como no, en una zona alta, con un castillo que se precie, pues un mirador privilegiado. Continuando la ruta por sus curiosas callejuelas, pronto llegamos a la Casa Museo de Pizarro, el conquistador del Perú e hijo de la villa, y que se cree que nació en dicha casa, aunque es algo que no está totalmente comprobado. Aquí se pueden ver el mobiliario, documentos de la época, así como información sobre la conquista del Perú y la vida colonial. Hay que destacar que Trujillo tiene una gran colección de casas nobles y palacios salpicadas por todo el conjunto histórico, como por ejemplo las de San Carlos, la de los marqueses de la Conquista, el Palacio del Marquesado o de Santa María, solo por nombrar unos pocos. A 2 pasos tenemos el Monasterio de Santa María de la Concepción y la Plaza de los Moritos, uno de los lugares más fotogénicos de Trujillo. Aquí encontrarás el Palacio de Lorenzana, un coqueto y tranquilo parque, la Fundación Xavier de Salas, la Puerta y el Museo de la Coria. Aunque lo que se lleva más miradas de este lugar es la iglesia de Santa María la Mayor, así como el atractivo juego de imágenes que se combinan con otras torres de la zona, que se llevarán un buen número de instantáneas. Este templo de románico tardío en sus inicios y gótico en su finalización en el siglo XVI destaca por su impresionante torre denominada Julia, que tuvo que ser restaurada tras ser dañada por varios terremotos y que hoy luce en todo su esplendor. A unos pasos y cuesta abajo tenemos la plaza e iglesia de Santiago, una intersección que también nos lleva al castillo si queremos, pero donde encontrarás otro lugar ineludible para quedarse un buen rato y disfrutar. Justo al lado tenemos la Puerta y Arco de la Sangre, que une dicha iglesia con el Alcázar de Luis de Chaves y su alta torre. Yendo hacia el suroeste, proseguimos la ruta para llegar al convento de los franciscanos observantes, un espléndido edificio muy diferente al resto de lugares de la localidad en la Plaza de los Descalzos, con la alberca al lado. Antes de dirigir nuestros pasos a la Plaza Mayor, es interesante recorrer las diferentes callejuelas de la zona sur para empaparse de la arquitectura del lugar, donde hay muchas casas hoy en día reformándose y toparse con algún edificio que quizá no salga en las guías, el Museo del Traje Enrique Elías o en el este el Bonito Parador. Pero no es plan de alargar lo inevitable y nos movemos ya hasta el centro neurálgico de Trujillo, su espectacular Plaza Mayor.
Y bueno, me he llevado una sorpresa desagradable porque lo que parecía una especie de mercadillo medieval o algo así que están desmontando, resulta que es el decorado de la precuela de Juego de Tronos, que estos días he estado por Extremadura, incluyendo este fin de semana pasado en Trujillo, y como veis, pues está un poquito todo patas arriba, mucha gente, pues eso, quitando los restos del decorado, y la verdad es que afean un poquito la vista. Ya es mala suerte, pues con tantas cosas de por medio afean la vista de este gran espacio lleno de instantáneas y edificios destacables. La fuente del centro de la plaza o la estatua ecuestre de Pizarro llama la atención, pero en realidad, allá donde mires, te sorprenderás con la monumentalidad de esta plaza, una de las más bonitas del país. Un lugar clave es el Palacio de la Conquista, un bonito y artesonado edificio que flanquea la Plaza Mayor. Al parecer es donde vivían los descendientes de Pizarro, donde destaca su aire señorial y el gran escudo que preside su fachada. Al lado tenemos el Palacio de Justicia de la localidad y más allá el Palacio de Chávez Sotomayor con sus atractivos arcos, siendo además un lugar perfecto para recoger varias de las mejores instantáneas generales de la plaza. A muy poca distancia tendrás el centro de recepción de visitantes, pero volviendo a la plaza, en el extremo opuesto tenemos el Palacio de los Orellana Toledo, quizá el más señorial de todos, con sus dos galerías de arcos. La galería o lonja inferior, donde daba protección a los comerciantes que cada jueves de mercado vendían en la plaza sus mercaderías y que hoy luce con el mayor esplendor posible. Pero hemos dejado lo mejor de esta plaza para el final, en la entrada este, donde nos aguardan, aparte de sus soportales, el Palacio de los Duques de San Carlos y enfrente la preciosa iglesia de San Martín, junto a la estatua de Pizarro. El Palacio de San Carlos, con su hermosa fachada, es un edificio plateresco declarado bien de interés cultural. Por su parte, la iglesia de San Martín es un imponente templo de origen medieval terminado hacia 1564, aunque con detalles góticos y del Renacimiento, y que supone el edificio más llamativo y atractivo de la plaza, con su reloj mirando a la misma. Pero hay que destacar algo que resulta perfecto si visitas este tipo de lugares. Y si podéis, yo os recomiendo pasar una noche en ciudades como esta, con tanta historia, donde las calles, las piedras, los edificios son tan antiguos y tienen tanto que contar, con un poquito más de intimidad. Y para hacer eso en ciudades tan turísticas, solo puedes hacerlo de noche. Esas calles tranquilas, sin nadie, sin turistas, sin trasiego, a ciertas horas, y para eso hay que pasar la noche en esas ciudades. Trujillo merece la pena. Y es que todos sabemos que las cosas cambian entre el día y la noche, y la belleza de estos lugares resulta mucho más especial con la iluminación nocturna, especialmente si están bien logradas, algo que poco a poco se va mejorando, aunque aún con cosas por hacer. De hecho, tengo que deciros que Trujillo está muy bien conservado, lo que se refiere al patrimonio, edificios, iglesias, todo lo que tú quieras. Pero esta plaza, por ejemplo, bueno, está un poco de miedo, ahora no hay nadie, pero da un poquito de miedo porque está bastante oscura. Y yo pondría un poquito más de iluminación en torres como esta, que son muy espectaculares y están bastante oscuras, pero quizá al ser hoy un día de diario no estén iluminadas, pero un poquito más de luz en tanta oscuridad no vendría mal porque da un poquitín de miedo este sitio, ¿eh? Desde luego, si duermes aquí es altamente recomendable dejarse llevar por estas callejuelas tranquilas y empedradas y disfrutar de un pueblo con tanta riqueza monumental e historia de forma diferente. Hay que destacar que Trujillo tiene un buen número de lugares atractivos a poca distancia, como por ejemplo Cáceres capital, a unos escasos 45 kilómetros de autovía para descubrir su magnífico casco histórico. Al este, a unos 77 kilómetros por carreteras secundarias, tenemos Guadalupe y su espectacular Real Monasterio, así como las Villuercas, mientras que al sur dista a menos de 90 kilómetros de Mérida con su impresionante legado romano. Mientras que al norte te esperan ante todo parajes naturales de gran importancia, como por ejemplo Plasencia y el famoso Valle del Jerte, a unos 120 kilómetros.
Herbás y en la Valla de Ambroz los encontrarás a unos 150 kilómetros todo por autovía y entornos tan especiales como la comarca de las Urdes a unos 170 kilómetros o la atractiva Sierra de Gata a poco más de 150. Como habéis visto, Trujillo merece una buena y calmada visita para empaparse de su arte, historia y belleza que se quedarán en tu recuerdo. Te invito a dejar comentarios, suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.